El sábado por la tarde abrí la puerta de casa y encontré un calzoncillo que no era mío en el respaldo del sofá. Blanco, de esos ajustados tipo boxer, con una marca que ni siquiera conozco. Al principio pensé que me estaba volviendo loco. Entré con la compra del Mercadona en una mano, las llaves en la otra, y me quedé clavado mirando ese trozo de tela como si fuera una bomba sin desactivar. No sé si alguna vez te ha pasado, eso de ver algo tan fuera de lugar que tu cerebro tarda un par de segundos en procesarlo. Como si la lógica intentara defenderse, seguro que es de la lavadora, habrá salido rodando. Pero no, tío. No estaba en el cesto, ni en la cuerda del tendedero, ni en el baño. Estaba en el sofá, bien colocado. Como olvidado a propósito. Como una burla. Laura no estaba. Había salido según ella a ver a su madre en Huesca ese fin de semana. Y yo no tenía previsto volver a casa hasta el domingo por la noche, pero al final cancelaron el taller que tenía en Madrid y volví un día antes. Sin avisar. ¿Por qué? ¿Para qué? No hacía falta. O eso pensaba yo. Me senté en la silla del comedor sin soltar la bolsa con los yogures y el pan de molde, como si eso pudiera protegerme de lo que ya estaba entendiendo. ¿Quién deja ropa interior en casa ajena y encima en la sala? ¿Quién tiene los cojones de dejar eso sabiendo que puede volver el marido? O mejor dicho, ¿quién confía tanto en que no va a volver? Empecé a caminar por el piso como si buscara más pistas, como un gilipollas. El salón estaba impoluto, el comedor también. Pero en la papelera del baño encontré un envoltorio de condón. Uno que nunca he usado yo. Ni la marca me sonaba. Ahí sí que sentí el temblor en el pecho. No era tristeza aún. Era rabia. Una especie de calor que te sube desde el estómago como si fueras a vomitar pero con puños. Salí del baño y me senté en la cama. Olía raro. No mal, pero diferente. Como a perfume barato mezclado con sudor. Me llevé la mano al pecho y respiré hondo. No sabía qué hacer. No sabía si debía llamar a Laura, si debía tirar toda la casa abajo, si debía irme. No sabía ni cómo había pasado esto. No tenía ni una puta idea. Llevamos casados 12 años. Laura siempre ha sido una mujer, difícil. Guapa, elegante, con carácter. Nunca ha sido la típica mujer de besitos y mensajes empalagosos. Pero tenía esa forma de mirarte que te hacía sentir especial. Bueno, eso pensaba yo. Ahora todo eso se me caía encima como una pared mal construida. Y no voy a contarte que revisé su móvil. No hizo falta. El calzoncillo, el envoltorio, el olor. La casa hablaba por sí sola. Y yo, como un idiota, me había creído todo. Sus viajes, sus reuniones, sus fines de semana con la madre, que casualmente nunca podía coger el teléfono. Todo tenía sentido ahora. Y lo peor es que ni siquiera dolía aún. Era como si mi cuerpo no quisiera registrarlo de golpe. Como si me estuviera protegiendo. Me levanté, tiré el calzoncillo a una bolsa del súper y me quedé mirándolo un segundo. Pensé en hacerle una foto. Pensé en meterlo en su maleta. Pensé en prenderle fuego. Pero no hice nada. Solo lo metí ahí y lo dejé en el trastero. Quería que ella lo viera. Que supiera que lo había visto. Que se empezara a poner nerviosa. Porque eso era lo que venía después. El juego psicológico. El esperar a que vuelva y ver si miente, si inventa una historia, si tiene el valor de negarlo todo. Lo que no sabía ella es que, aunque soy tranquilo, tengo memoria. Y tengo paciencia. Mucha. Cuando Laura volvió a casa el domingo por la tarde, yo ya lo tenía todo preparado. Había pasado todo el sábado en silencio, sin llamarla, sin enviarle ni un solo mensaje, como si estuviera ocupado o de viaje todavía. No hice ruido. No toqué nada de lo que encontré, salvo ese maldito calzoncillo que dejé bien guardado en una bolsa de plástico en el trastero.
El envoltorio del condón seguía en la papelera del baño, el mismo lugar donde lo había visto el día anterior, como si esperara que ella sola cayera en la trampa. Me pasé la mañana limpiando toda la casa, no por manía ni por despecho, sino porque necesitaba ocupar la cabeza y canalizar la rabia de alguna forma. Pasé el aspirador, doblé la ropa de las niñas, lavé platos que no eran míos. Lo que quería era quedarme solo con mi cabeza, pensar en qué decir, cómo moverme, si dejarla hablar o confrontarla directamente. Porque lo que me hervía por dentro no era solo el engaño, era el descaro. Que me lo hicieran en mi propia casa, en mi sofá, con una confianza tan absoluta de que yo no iba a aparecer, como si fuera un idiota al que se puede pisotear sin consecuencias. A las 6:15, oí la llave girar. No corrí a recibirla ni fingí estar ocupado. Me quedé en el salón, sentado, mirando la televisión apagada. Ella entró como si nada, con su maleta de ruedas, el bolso al hombro, y esa sonrisa automática que usaba cuando no quería hablar demasiado. Hola, mi amor, ¿qué tal el taller?, me soltó mientras dejaba la maleta en la entrada. No me levanté. Solo giré la cabeza lentamente y la miré sin decir nada. Eso fue suficiente para que notara que algo estaba mal. ¿Todo bien?, preguntó, esta vez con la voz un poco más contenida, como si de pronto supiera que algo no encajaba. No respondí de inmediato. Me limité a observarla mientras se quitaba el abrigo, con movimientos lentos, como esperando que yo dijera algo que le diera una pista. Cuando por fin hablé, lo hice con voz neutra. ¿Has estado con tu madre?, pregunté sin levantar la voz, sin ironía. Ella asintió sin mirarme directamente, mientras se acercaba al pasillo. Sí, desde el viernes por la noche, ¿por qué lo preguntas?, dijo como si tuviera ensayada la frase. Me encogí de hombros. No pasa nada, curiosidad. El taller se canceló y vine ayer por la mañana. Ahí se paró en seco. Giró la cabeza, me miró, y por primera vez vi un pequeño destello de pánico en sus ojos. Ayer, repitió. Sí. Llegué a las 11. Estuve todo el día en casa. Ella no dijo nada más. Se dio la vuelta y fue directa al baño, supongo que para revisar si había dejado algo comprometedor. Demasiado tarde. No quité la vista de ella ni un segundo cuando volvió al salón. Parecía nerviosa, aunque intentaba disimularlo con esa falsa normalidad que usaba cuando las cosas no salían como esperaba. Se sentó a mi lado en el sofá y me tocó la rodilla, algo que no hacía desde hacía semanas. ¿Estás bien? Te noto raro, dijo, forzando un tono cariñoso. No le respondí. Solo la miré. Ella apartó la mano y suspiró. ¿Qué pasa, David? ¿Ha pasado algo o me lo estás diciendo con indirectas?, preguntó, ahora con un poco más de irritación en la voz. Me levanté despacio, sin decir nada, y fui al trastero. Volví con la bolsa en la mano y la dejé encima de la mesa. ¿Qué es eso?, dijo, sin acercarse. Ábrela tú, respondí. Lo hizo con cierta cautela, como si supiera lo que iba a encontrar. Cuando vio lo que era, no dijo ni una palabra. No hizo ningún gesto. Solo miró el calzoncillo, luego me miró a mí, y dejó la bolsa en el suelo. No es lo que crees, murmuró, bajando la mirada. Esa frase, tan básica, tan usada, me sacó de mis casillas. Ah, no, entonces ¿qué es? ¿Un experimento de ciencias naturales? ¿Un regalo de un amigo imaginario? Explícame cómo una prenda interior masculina, que no es mía, acaba en mi sofá mientras tú estás, supuestamente, en Huesca con tu madre. Ella cerró los ojos y respiró hondo. Vale, dijo al fin. No me fui a Huesca. Me quedé en Zaragoza. No quería decirlo porque sabía que te ibas a enfadar. Me crucé de brazos. ¿Y el calzoncillo?, insistí. No es lo que crees, David. Es de un compañero del trabajo. Solo vino a tomar algo, estuvimos hablando, y, nada más. Me reí, pero sin humor.
Nada más. Ya, y me lo vas a decir ahora que te he pillado, me lo ibas a contar en algún momento o pensabas seguir usándome de portero mientras metes a otros en casa. Ella no respondió. Me miró como si estuviera herida, como si yo fuera el malo por hablar así. No tenías que haber vuelto sin avisar. Podías haberme llamado, soltó. Esa frase fue como una bofetada. ¿Me estás diciendo que la culpa es mía por volver a mi casa sin permiso? ¿Tú te oyes? Ella apretó los labios y asintió. No estoy diciendo eso. Solo que no confías en mí y te inventas películas. La rabia que sentía hasta ese momento se transformó en algo más frío. ¿Quieres que te crea? Muy bien. Dame el nombre de ese compañero. Llámalo ahora, delante de mí. Se quedó en silencio. La miré fijamente. ¿Ves? No puedes. Porque sabes que si llamas, no va a poder seguir tu versión. Porque no es solo un compañero. Porque no fue una charla. Porque lo hiciste aquí. En nuestra casa. Laura se levantó y se fue al dormitorio. Cerró la puerta de un portazo. Me quedé solo en el salón, con la bolsa en el suelo y el sonido de sus pasos alejándose. No fui detrás. No tenía ganas de seguir hablando con alguien que ya había decidido mentir incluso cuando la verdad era evidente. Esa noche dormimos en cuartos separados. Yo en el sofá, ella en la cama. No hablamos más. Pero sabía que esto no había terminado. Solo era el principio. La confianza no se rompe de golpe. Se va agrietando. Pero cuando explota, ya no hay vuelta atrás. El lunes por la mañana, Laura se fue temprano, sin decir una sola palabra. No hubo café, ni saludo, ni siquiera un portazo. Solo el sonido de las llaves y la puerta cerrándose a las 7:15. Me quedé en la cocina, con la taza en la mano, mirando por la ventana como si eso fuera a aclararme la cabeza. No sabía si se iba al trabajo o a cualquier otra parte, y en el fondo ya no me importaba. Lo que me importaba era que no dijo nada. Ni una explicación más, ni una disculpa, ni una mentira mejor construida. Como si todo lo que había pasado el día anterior pudiera enterrarse con silencio y distancia. Pero eso no funciona conmigo. El silencio no arregla nada. El silencio, en mi caso, solo alimenta el asco. A eso de las 9, me duché y fui a trabajar como si nada. Mantuve la rutina porque necesitaba pensar con calma, sin estar encerrado en casa dando vueltas. No hablé con nadie. Hice mis cosas, atendí los tickets de soporte, comí en mi escritorio y regresé a casa a las 6 de la tarde. Al llegar, vi que su coche ya estaba en la plaza de siempre. Subí y todo estaba en su sitio, pero ella no salió a saludarme ni se acercó al salón. Cuando pasé por el pasillo, noté que su puerta, la del dormitorio, estaba cerrada. La mía, la de invitados, seguía como la dejé. La cena fue otro momento absurdo. Ella cocinó algo, dejó el plato en la mesa sin mirarme, y se fue de nuevo al cuarto. Yo comí en silencio, como si estuviera solo, y después fregué todo sin decir nada. Esa noche, otra vez, dormimos separados. El martes decidí no ir a trabajar. Necesitaba tiempo para pensar qué hacer. Sabía que no podía seguir así, con esta tensión absurda flotando por la casa. No quería gritar, no quería hacer escándalos, pero tampoco podía seguir tragando saliva como si nada hubiese pasado. Me senté en el sofá, abrí el portátil y busqué un abogado. No uno cualquiera. Uno que se ocupara de temas de familia, con experiencia en divorcios. No para iniciar nada de inmediato, pero sí para estar preparado. Lo contacté, agendé una cita para el jueves, y me volví a sentar, otra vez, a pensar. Y ahí fue cuando se me ocurrió algo que no suelo hacer. Llamé a Sergio, mi cuñado. El hermano de Laura. Él y yo nunca fuimos muy cercanos, pero me caía bien.
Era de los pocos de su familia con los que podía mantener una conversación normal sin sentirme juzgado o analizado. Le pedí que nos viéramos para tomar algo, sin decirle por qué. Nos encontramos en un bar cerca del centro, uno que conocíamos los dos desde hace años. Pedimos cerveza y él se sentó con esa cara de no entender nada. ¿Está todo bien, David? Se te ve raro, dijo al primer trago. No, no está bien, respondí sin rodeos. Laura me está engañando. En mi casa. Se quedó quieto, con el vaso en la mano. No dijo nada durante varios segundos, y luego suspiró. ¿Estás seguro?, preguntó. Le conté lo que había visto, lo del calzoncillo, el condón, la reacción de ella, su silencio, su forma de esquivar todo. No me interrumpió. Escuchó todo con atención, como si quisiera entenderlo bien antes de decir algo. Al terminar, se quedó callado un rato más y luego dijo algo que no esperaba. No me sorprende. Últimamente estaba rara con todos. Incluso dejó de venir a casa de mis padres sin explicación. Y no me hagas hablar de cómo me contestó la última vez que le pregunté si estabais bien. Lo miré sin decir nada. Él bajó la mirada. Mira, David. No tengo pruebas de nada. Pero hace 2 semanas, estaba en un bar con unos amigos del trabajo, y vi a Laura. No estaba sola. Estaba con un tío, en una actitud, que no era la de una conversación de colegas. Te soy sincero, no quise meterme. Pensé que podía ser alguien del curro o un amigo, y no quería hacer una montaña sin saber. Pero ahora todo encaja. Me bebí la cerveza de un trago. No por el alcohol, sino por la confirmación. Porque escuchar eso de su propio hermano no dejaba espacio para la duda. La rabia no era lo peor. Lo peor era la humillación. Saber que ella se sentía tan cómoda haciéndolo todo tan cerca, tan descaradamente, sin el más mínimo miedo a las consecuencias. Le agradecí a Sergio por ser claro y me fui sin darle más explicaciones. Sabía que tenía que actuar, pero no a lo loco. Tenía que hacerlo a mi manera. Esa noche no hablé con ella. Volví a casa, cené solo otra vez, y me encerré en el cuarto de invitados. No dormí mucho. A las 5 de la mañana ya estaba de pie, con la cabeza ardiendo. Me levanté, hice café, y esperé a que saliera. A las 7:20 se abrió la puerta de su habitación. Salió con el abrigo en la mano, el pelo todavía húmedo, y sin mirarme. Cuando llegó a la puerta, le hablé por primera vez desde la noche de la discusión. ¿A dónde vas hoy, trabajo o casa de tu amante? Ella se giró lentamente. Me miró sin sorpresa, como si ya esperara ese comentario. No voy a contestar a eso, dijo. Claro, no te conviene. Porque sabes que tengo razón. Ella abrió la puerta. Estoy harta de que me sigas con ese tono. No tienes pruebas de nada. Eres paranoico. La miré un segundo más, luego respondí, el jueves tengo cita con un abogado. Te lo digo para que vayas preparándote. Voy a pedir el divorcio. No reaccionó como yo esperaba. No lloró, no gritó, no se defendió. Solo cerró la puerta y se fue. Como si no le importara. Como si le hubiera quitado un peso de encima. Ese fue el momento en el que entendí que ya no quedaba nada por salvar. Y que la siguiente fase no era la negociación. Era el ajuste de cuentas. El jueves fui a ver al abogado a las 10 en punto de la mañana, en una oficina del centro que olía a aire acondicionado viejo y muebles de madera baratos. Me atendió un hombre mayor, con gafas gruesas y una forma de hablar que no daba espacio para sentimentalismos. Le conté todo, sin adornos ni suposiciones, solo hechos. Mi esposa había traído a otro hombre a casa mientras yo estaba fuera, había pruebas físicas, un comportamiento esquivo, un intento de negar lo evidente, y finalmente una actitud indiferente ante la mención del divorcio.
El abogado me hizo unas cuantas preguntas prácticas sobre las propiedades, las cuentas, si teníamos hijos, no teníamos, y si había antecedentes de violencia o problemas legales. Le dije que no, que todo esto era nuevo, inesperado, y que hasta hace poco vivíamos en una paz que ahora parecía completamente falsa. Me explicó que la infidelidad, aunque no siempre pesa legalmente, sí puede jugar un papel en el reparto de bienes dependiendo del juez, y que lo importante era documentarlo todo con fechas, nombres, comportamientos, y si era posible, testigos o pruebas contundentes. Le hablé de su hermano, de lo que había visto, de lo que me contó, y me dijo que eso podía ser útil si aceptaba testificar. Le dije que hablaría con él. Al salir de ahí, ya tenía una estrategia. Ya no estaba paralizado ni dudando. Había tomado una decisión y eso lo cambiaba todo. Esa noche, volví a casa más tarde de lo habitual, y cuando entré, ella estaba en el salón viendo una serie como si nada estuviera pasando. Me saludó con un simple hola, y yo le respondí igual. No era momento de discutir, no delante de nadie, no sin estar preparado. Comimos en silencio. Después de la cena, me acerqué al mueble donde guardábamos los papeles importantes y empecé a separar documentos. Escritura de la casa, contrato de hipoteca, certificados de cuentas conjuntas, todo lo que pudiera necesitar para que mi posición fuera clara. Ella no dijo nada, pero lo vio. Sabía lo que estaba haciendo. Esa fue nuestra noche más silenciosa hasta el momento. El viernes hice la primera parte de lo que sería mi respuesta personal. Me tomé el día libre, fui al trabajo por una hora solo para dar indicaciones, y luego empecé a preparar lo que llamé mi limpieza. Compré una maleta nueva, grande, negra, y empecé a guardar mis cosas del dormitorio principal. Ropa, libros, objetos personales, todo lo que era mío. No le consulté nada. No pregunté. Solo lo hice. Llené la maleta, cerré la cremallera y la dejé en el pasillo. Cuando ella volvió del trabajo y la vio, se quedó parada en seco. ¿Te vas?, preguntó. No todavía, le respondí. Solo no quiero seguir durmiendo donde se folló otro. No dijo nada. Se dio la vuelta y se encerró en su habitación. Yo me instalé definitivamente en el cuarto de invitados esa noche. El sábado por la mañana, la segunda parte del plan se puso en marcha. Llamé a Sergio, le pedí que viniera a casa. Le dije que necesitaba su ayuda para algo importante. Llegó a las 11. Le expliqué que iba a reunir pruebas formales, que quería tener la mayor cantidad posible de evidencias antes de iniciar el proceso legal. Él aceptó ayudarme sin dudarlo. Me prestó una pequeña cámara que había usado años atrás para grabar ensayos de teatro, y que tenía buena calidad. Me explicó cómo usarla de forma discreta, dónde colocarla para que no se notara. La instalé en el salón, justo detrás de los libros, con un ángulo perfecto al sofá y la puerta de entrada. Le pedí también que me avisara si volvía a ver a Laura con alguien en algún bar o lugar público. Le dejé claro que no buscaba venganza física ni violencia, sino algo más preciso, evidencia, verdad, algo que me permitiera desenmascararla sin discusiones ni versiones contradictorias. Él aceptó. Nos dimos la mano y se fue. El domingo, ella salió de nuevo sin avisar. Se vistió con más esmero de lo habitual, con ese perfume que solo usa cuando quiere impresionar. Le pregunté a dónde iba y me dijo que a casa de una compañera de trabajo. Le pregunté a qué hora pensaba volver. Me dijo que tarde. Le dije que disfrutaría su cita. No respondió. Cerró la puerta y se fue. Esa tarde, encendí la cámara y me fui a casa de un amigo. Le dejé instrucciones a Sergio para que se pasara una hora después por si alguien entraba en la casa. No quería sorpresas. A las 8:30 de la noche, recibí un mensaje de Sergio, entró con alguien. No es de la familia. Están en el salón. Voy a quedarme por la zona. Esperé una hora. Luego otra. A las 11,
volví a casa. Entré en silencio, con la llave. No había ruido. El salón estaba vacío, pero había una copa de vino sobre la mesa, 2 vasos, y el abrigo de un hombre en el perchero. Fui al pasillo. La puerta de su habitación estaba entreabierta. Escuché risas, susurros. Me alejé. No entré. No grité. No rompí nada. Volví al salón, apagué la cámara, saqué la tarjeta, la guardé en mi bolsillo, y me fui. No dejé notas. No toqué nada. Cerré la puerta como si nada. Dormí en casa de mi amigo. A la mañana siguiente, volví temprano. Ella ya se había ido. El abrigo del tipo ya no estaba. Los vasos habían desaparecido. El salón volvía a estar limpio. Demasiado limpio. Revisé el contenido de la cámara. Todo estaba ahí. Las entradas, los gestos, las risas. No necesitaba más. Con todo eso en la mano, supe que había llegado el momento. No de hablar. No de pedir explicaciones. El siguiente paso sería frío, calculado, legal, pero también moral. Había una forma de hacer esto bien. Y yo iba a hacerla. Porque esto no iba a terminar con ella saliéndose con la suya. El lunes a primera hora ya estaba en la oficina del abogado con la tarjeta de memoria en el bolsillo y la determinación en la cara. Le expliqué todo sin pausa, el nuevo encuentro, el video grabado con fecha y hora, la entrada del hombre en mi casa, su abrigo en el perchero, los vasos de vino, y todo lo que la cámara había captado durante esas horas. El abogado me pidió la tarjeta, la insertó en su portátil, la revisó unos minutos en silencio, y luego me miró con expresión seca pero aprobatoria. Me dijo que con eso teníamos un punto a favor, una prueba de convivencia o relación extramarital dentro del domicilio familiar, y que eso podía influir en el proceso de separación, especialmente en la división de bienes. Me sugirió que iniciáramos el proceso con una demanda clara, sin agresividad pero sin rodeos, presentando los hechos tal como estaban documentados. Acordamos enviar la notificación legal el miércoles, con una copia del material adjunta como referencia, no para humillar, sino para dejar claro que la negación ya no era una opción. Volví a casa después de la reunión, más tranquilo que en semanas. Laura todavía no estaba. Me tomé el día para escribirle una carta, no por romanticismo ni para cerrar con lágrimas, sino porque necesitaba dejar claro lo que pensaba, lo que sentía, y lo que había decidido. La escribí en el ordenador, imprimí una copia, y la dejé sobre la mesa del salón, junto a un sobre con la notificación del abogado. En la carta le expliqué que ya no había nada que hablar, que las pruebas estaban guardadas, que el proceso estaba en marcha, y que a partir de ese momento lo resolveríamos todo por la vía legal. No le pedí perdón ni le deseé suerte. Solo dejé claro que se había terminado. Cuando llegó a casa esa noche, yo no estaba. Me quedé en casa de mi amigo, tal como había acordado con el abogado, para evitar cualquier tipo de enfrentamiento. A las 11 recibí un mensaje suyo. ¿Qué es esto? No respondí. A la mañana siguiente, otro mensaje. ¿De verdad vas a hacer esto? Tampoco respondí. A la tercera vez ya no usó interrogantes, eres un cobarde. Me reí en silencio. Un cobarde no habría aguantado todo lo que aguanté sin montar un escándalo. Un cobarde no habría reunido pruebas, organizado una salida limpia y puesto en marcha una estrategia con la cabeza fría. Un cobarde no habría esperado tanto. Pero no respondí. No necesitaba explicarle nada. El miércoles, tal como estaba previsto, recibió la notificación oficial. Cuando volví a casa esa tarde, ya había retirado algunas de sus cosas del dormitorio principal. No me saludó. Yo tampoco. Pasamos 2 horas en la misma casa sin mirarnos. Después se encerró en su habitación y no volvió a salir. Esa noche dormí en el cuarto de invitados por última vez.
Al día siguiente, terminé de empacar todo lo mío y me mudé oficialmente al piso que había alquilado una semana antes. No era grande, pero estaba limpio, ordenado, y era solo mío. No había restos de nadie más. Ni perfumes, ni ropa ajena, ni silencios fingidos. La semana siguiente, supe por Sergio que Laura había intentado reunirse con sus padres para explicar la situación. Ellos no sabían nada aún, y cuando les contó su versión, según su hermano, apenas pudo sostenerla. No negó la relación, pero intentó justificarla con frases de manual, del tipo ya no hablábamos, me sentía sola, él no estaba nunca emocionalmente presente. Todo lo que usan quienes ya han decidido hacer lo que quieren hacer pero no están dispuestos a asumir el peso de sus decisiones. Lo peor no fue eso, sino que al parecer intentó convencer a su familia de que yo estaba exagerando, que había sido todo un malentendido, que me lo tomé demasiado personal. Sergio me llamó y me lo contó con esa mezcla de rabia y vergüenza ajena que solo se tiene cuando tu propia sangre hace el ridículo. Me dijo que mis pruebas eran claras, que nadie en la familia las podía negar y que si ella seguía por ese camino, acabaría perdiendo incluso el respeto de los suyos. Yo no dije nada. Le agradecí su apoyo, pero le dejé claro que ya no quería explicaciones de nadie. Ya había terminado de dar vueltas al tema. Un viernes por la tarde, 2 semanas después de que iniciáramos el proceso legal, Laura me escribió un correo largo. No me llamó, no vino a verme, ni siquiera intentó pedirme que nos reuniéramos en persona. Me envió un correo que empezaba diciendo que necesitaba aclarar cosas. Decía que sí, que había cometido errores, que no era el momento ni el lugar para ciertas decisiones, pero que todo había sido por la desconexión entre nosotros, por sentirse ignorada, por no haber encontrado en mí el tipo de apoyo que necesitaba. Afirmó que el otro tipo no era una relación seria, que no significaba nada, que solo fue un escape, un error puntual. Me dijo que se arrepentía, que no quería terminar todo así, que quizás deberíamos hablarlo una última vez antes de seguir con los abogados. Cerró el correo diciendo que no me pedía volver, pero sí entendimiento, que recordara los buenos años que habíamos tenido, que no tirara todo a la basura. Lo leí 3 veces. La primera con fastidio. La segunda con distancia. La tercera ya sin emociones. No respondí. Ni siquiera para decirle que no. Simplemente lo dejé ahí, como un papel más en un cajón lleno de documentos que ya no importaban. No me interesaba su arrepentimiento cuando llegó tan tarde, cuando solo apareció después de recibir la notificación, cuando la única razón de su disculpa era evitar el proceso incómodo que ya estaba en marcha. Si de verdad hubiera querido arreglar algo, no habría dejado calzoncillos ajenos en el sofá ni copas de vino en la mesa. No se habría reído en su habitación mientras yo recogía las obras de lo que quedaba de nuestra relación. Esa fue la última vez que supe de ella de forma directa. Desde entonces, solo nos comunicamos a través de los abogados. Reuniones breves, correos impersonales, firmas. Lo justo y necesario. Lo que queda cuando se vacía todo. Ya no había pareja, ni proyecto, ni siquiera enemistad. Solo trámite. El último encuentro no fue idea mía, fue de ella. Me lo comunicó su abogada por correo, diciendo que Laura quería reunirse en persona conmigo antes de firmar los papeles finales. No para negociar términos ni para hablar de dinero, solo para tener una conversación cara a cara, según sus palabras, como adultos. Lo pensé un día entero antes de aceptar. No porque esperara algo distinto ni porque quisiera escuchar más excusas, sino porque sentía que no cerrarlo en persona dejaría algo incompleto, algo colgado, como un archivo sin guardar. Pactamos encontrarnos en una cafetería neutral, a mitad de camino entre su trabajo y mi piso nuevo. Llegué puntual. Ella llegó 10 minutos tarde. Se sentó frente a mí sin pedir permiso y sin disculpas. Llevaba una cara que no decía nada, ni pena, ni rabia, ni orgullo. Solo agotamiento. No pedimos café. No hacía falta. Supongo que ya está todo dicho,
empezó ella, sin rodeos. Yo asentí. Solo quería entender cómo pasamos de todo a esto. Y antes de que digas nada, sé que tuve la culpa. Sé lo que hice. No me voy a justificar otra vez. La dejé hablar. Me parecía justo. Continuó. Cuando tú empezaste a encerrarte en el trabajo y a volverte más distante, yo me sentí sola. No estoy diciendo que eso justifique nada. Lo hice porque me salió, porque me dio la gana, y porque en ese momento me importó más llenar ese vacío que pensar en ti. No fue algo planeado, no fue alguien importante, ni lo sigo viendo. Pero fue real, pasó, y lo hice mal. Muy mal. Y no lo digo ahora por quedar bien contigo, lo digo porque me estoy dando cuenta del daño que provoqué. Y no solo a ti, también a mí. Perdí una vida entera por algo que ni siquiera valía la pena. Me quedé en silencio. La miré y no vi a la mujer con la que me casé, ni a la persona que compartió años de vida conmigo. Vi a alguien completamente distinto, alguien que yo ya no conocía, alguien que había tomado decisiones que no solo la afectaban a ella, sino que arrasaban con todo lo que habíamos construido. Le respondí sin subir la voz, sin intentar lastimarla, solo con la claridad que da el que ya no tiene nada que perder. Cuando decidiste traerlo a casa, dejaste de ser mi pareja. Podrías haberme dicho que estabas harta, podrías haber pedido separarnos, podrías haberte ido. Pero decidiste quedarte, mirar mi cara cada día, y al mismo tiempo, esconder cosas en los rincones de la casa. Eso no es un error puntual, eso es una forma de ser. Y eso ya no se arregla con una disculpa. Ella asintió sin rechistar. Lo sé, dijo. Por eso no estoy aquí para pedirte nada. Solo quería que supieras que sí me importa. Aunque no lo parezca, aunque haya sido una mierda de persona, me importas. Y sé que nunca más volverás a confiar en mí. Lo acepto. Solo quería que lo supieras antes de que todo terminara del todo. Me sorprendió que no llorara. Que no hiciera drama. Fue una conversación tan seca, tan directa, que por un momento pensé que era otra persona. Le dije que agradecía sus palabras, pero que no cambiaban nada. Que ya no había espacio para reconstruir nada. Que no le guardaba odio, pero sí un desprecio que con el tiempo se transformaría en indiferencia. Que lo mejor que podía hacer era seguir su camino y no volver a intentar cruzarse en el mío. Pagamos cada uno lo suyo, salimos sin darnos la mano, y nos despedimos sin contacto físico. No hubo abrazo, no hubo mirada larga. Solo un adiós seco y la certeza de que no volveríamos a vernos nunca más. Esa fue la última vez que vi a Laura. Dicen que con el tiempo se puede llegar a perdonar, pero yo no tengo interés en perdonarla. No porque viva atado a la rabia, sino porque no quiero dedicarle más energía. Lo que pasó fue suficiente para cerrar esa etapa sin necesidad de revisar nada más. La confianza, cuando se rompe así, no vuelve. No se reconstruye. Se entierra. Han pasado 4 meses desde que firmamos todo. El piso donde vivo ahora no tiene grandes lujos, pero me pertenece. Nadie entra sin mi permiso. Nadie me pregunta a dónde voy ni con quién hablo. Empecé a salir con gente nueva, no en plan de buscar pareja ni nada, solo para respirar otro aire, para comprobar que se puede tener una conversación sin mentiras ni dobles sentidos. He recuperado el apetito, el sueño, y sobre todo, el control. Ya no vivo en alerta, ya no tengo que revisar señales, ya no escucho risas falsas al otro lado de la pared. Lo que aprendí de todo esto no es una lección moral ni una historia con moraleja. No hay redención, ni justicia poética. Solo hay hechos y consecuencias. Cuando alguien que supuestamente te quiere decide ponerte los cuernos en tu propia casa, lo que te está diciendo es que no le importas. Que no le importa el esfuerzo, el respeto, ni los años compartidos. Te está diciendo que para ella vales menos que una aventura mal escondida. Y eso, por muy jodido que suene, es algo que hay que agradecer. Porque te libera.
Porque te obliga a dejar de idealizar. Porque te empuja a cerrar una etapa que ya estaba muerta. No quiero volver a ver a Laura, ni enterarme de con quién está, ni si se arrepiente, ni si habla bien o mal de mí. No me interesa si vuelve a tener pareja, si se va del país, o si se encierra en su cuarto a pensar en lo que perdió. Todo eso ya no tiene nada que ver conmigo. Mi vida ya no está en sus manos, ni bajo su techo, ni esperando a que ella decida si merezco respeto. Ahora la vida que tengo la construyo yo, sin pedir permiso, sin mirar hacia atrás, y sobre todo, sin miedo. Gracias por leer. Y si alguna vez te pasa algo parecido, no esperes señales, no justifiques lo que ya está podrido, no trates de arreglar lo que alguien ya tiró al suelo. Reúne pruebas, actúa con calma, y sal por la puerta sin hacer ruido. Al final, la dignidad no se negocia. Se defiende.